Informe 24, con Jania Novel. Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una caída del homicidio doloso cercana al 32% al comparar septiembre de 2024 con agosto de 2025. Sin embargo, este avance contrasta con reportes preocupantes. La extorsión al alza, un incremento en desapariciones, rezagos forenses inmensos, desplazamientos internos crecientes por miedo a quedarse en sus lugares originales. ¿Hasta dónde hay cambios estructurales reales y qué pendientes aún persisten en la materia de seguridad? Vamos a analizarlo, vamos a platicar con David Saucedo. Él es precisamente consultor de estos temas en seguridad pública y seguridad nacional. David, te saludo con gusto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jania? Qué gusto saludarte, a tus órdenes. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo interpretas esa disminución del homicidio que el gobierno destaca? ¿Crees que responde a una política coherente o más bien son números alegres? Hay muchas dudas con respecto configuraciones. Hay muchas dudas con respecto a estas métricas. En primer término, en algunos estados del país se incurre en una estrategia de maquillaje de cifras para hacer pasar algunos homicidios dolosos como si fueran culposos. Por ejemplo, una ejecución del narco la registran como si se tratara de un accidente vial. Hay varias entidades del país en donde se incurre en esta práctica con el objeto de tratar de demostrar que hay una mejora en el combate a la inseguridad. En segundo término, de acuerdo con lo que dicen los colectivos de búsqueda de personas, no es que tengamos menos homicidios. Los cadáveres de las personas desaparecidas están siendo enterrados en las narcofosas, estos lugares de muerte en donde los cárteles ocultan los cadáveres para que sus células homicidas no sean activadas de homicidio. Si no hay cadáver, no hay homicidio y en consecuencia, si no hay un delito que perseguir. Esto no lo comento yo, te reitero, es una perspectiva que tienen los colectivos de búsqueda de personas. En tercer término, se advierte que en algunas regiones del país pareciera que hay acuerdos entre grupos criminales. El más importante es el que se dio entre el Cártel Jalisco y la facción de los Chapitos, que se unieron para enfrentar al Mayo Zambada. Entonces, aquellas entidades del país en donde había un conflicto entre las tropas del Mencho y las tropas de los Chapitos, finalmente se llegan a acuerdos que están reduciendo la violencia homicida en varias regiones del país. Y finalmente, es posible que en algunos casos sí haya una disminución de homicidios, pero no producto de un mérito de las autoridades federales. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato me parece que el cambio del secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, y del fiscal Carlos Amarripa, que todos teníamos la convicción, la certeza de que había una especie de sinergia de los grupos criminales con ambos personajes, al darse su destitución en automático parece que hay una mejora en el combate al crimen organizado, pero se trata de un logro local del estado de Guanajuato, atribuible en todo caso a la gobernadora Dime Denise, y no tanto a un mérito federal, que son especialistas en hacer caravana con sombrero ajeno. Como Guanajuato ha sido durante 5 años el estado del país de mayores homicidios, una reducción de la violencia en Guanajuato en automático impacta en la métrica nacional. Sí, esto que nos dices de maquillar las cifras es sumamente grave, ¿no? Maquillar las cifras es igual a mentir, que hagan pasar los números de asesinatos por accidentes viales, eso es una gran mentira. ¿Hasta dónde podría llegar esta mentira de gobiernos locales o gobierno federal para hacer creer que vamos muy bien, como lo reportan hoy casi todos los diarios del país? Vamos muy bien con la cuarta transformación. Y no ocurre solo en el caso de homicidios, en el caso de los feminicidios, si uno revisa las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay muchos estados del país que tienen meses sin feminicidios, pero si revisamos la prensa escrita en donde se da cuenta acerca de los eventos de alto impacto, muchos de los homicidios, lamentablemente de mujeres, tienen todas las características de ser feminicidios, pero por razones de imagen, razones políticas, las fiscalías estatales lo que hacen es subregistrar los feminicidios para que no se decreten las así llamadas alertas de género, que son, de acuerdo con la perspectiva de muchos gobernadores y gobernadoras, una mancha en el historial y la imagen de los estados. Desde mi punto de vista, no tendrían que tener miedo a ver la realidad. Negarla implica no generar las políticas públicas que se requieren para enfrentar este tipo de delitos. Yo creo que sí es una falta muy grave quienes cometen este tipo de maquillaje de cifras, porque no se destinan los presupuestos, se generan las estrategias, tampoco se le pone la atención a los temas que están bajo la alfombra, como
como se oculta y se niega su existencia, en consecuencia no hay presupuestos, no hay estrategias diferenciadas, no hay nada para combatir los problemas reales. Nada más operativos llamativos, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Dime una cosa, si los homicidios, David, bajan, estoy platicando con David Saucedo, él es consultor en temas de seguridad, si los homicidios bajan mientras la extorsión sube, ¿esto sugiere que los criminales están reacomodando sus ingresos? ¿O qué revela este comportamiento del modelo de negocio criminal en México hoy por hoy? Es una tesis que ha manejado el gobierno federal, pero yo no la comparto. Se menciona insistentemente que el éxito de los gobiernos estatales y el gobierno federal en el combate al huachicoleo, al narcomenudeo, provoca que los grupos criminales se vayan hacia la extorsión, al robo de transporte de carga, robo de vehículos de alta gama. No me lo parece. Yo lo que percibo es que las guerras de cárteles en distintas regiones del país están provocando que los grupos criminales incrementen su portafolio de actividades delictivas. Las guerras de cárteles son costosas, implican comprar más armas, municiones, contratar más sicarios y pagar más sobornos. Y para poder sostener el ritmo de la guerra y en paralelo mantener la actividad delictiva de trasiego de drogas, muchas de las células del crimen organizado son comisionadas para que se dediquen a actividades paralelas a la actividad principal, que es la actividad del narcotráfico. Actividades paralelas como la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el robo de transporte de carga. Entonces, yo lo que percibo es más bien que los grupos criminales tienen necesidades de incrementar sus ingresos debido a las guerras de cárteles. Y esto a su vez provoca que el portafolio criminal se expanda. Pero las autoridades nos quieren vender la tesis de que el éxito en el combate al huachicol provoca la extorsión, de que el éxito del combate al narcomenudeo provoca la extorsión. No me parece que sea así, pero es parte de la narrativa que las autoridades federales y muchos gobiernos estatales están tratando de construir. Entonces no están trabajando bien ni las fiscalías especializadas, ni el rastreo financiero, ni las denuncias, ni la inteligencia, ni la protección a comercios, nada. O sea, estos números alegres implican que no hay estrategias y no hay políticas acertadas en materia de seguridad, David. Lo más exitoso que se ha dado en materia de combate a la inseguridad en México es producto de las presiones que han hecho los norteamericanos hacia el gobierno federal. Yo estoy incluso ya deseando que los norteamericanos se interesen por el combate a la extorsión. No les interesa porque se da la extorsión en México y ocasionalmente ha tocado a algunos ciudadanos norteamericanos, algunas empresas de los Estados Unidos, y cuando eso sucede sí hay una reacción por parte del gobierno federal. Pero casi todo lo importante, lo que ha dado más lustre y brillo al desempeño del gobierno federal en materia de combate a la inseguridad es por presiones de Washington. Las extradiciones, los decomisos, las capturas de narcotraficantes de alto perfil, la detención de integrantes de la Marina vinculados al contrabando de combustible, la captura de Hernán Bermúdez en Tabasco. Casi todo eso ocurrió debido a presiones de Donald Trump, el gabinete de seguridad, de Marco Rubio, porque todo lo demás se va administrando de acuerdo con los tiempos electorales mexicanos y en función de que, a pesar de esta situación de inseguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum goza de niveles de aprobación excepcionalmente altos, de acuerdo con algunas encuestas, incluso casi del 80%. Sí, correcto. Sí, si tú pudieses realizar o sugerir un plan de acción, ¿qué indicadores incluirías para trabajar y para medir los resultados, David? Ya tenemos en México un consumo creciente de drogas ilícitas, pero no se han dado a conocer los últimos resultados de la encuesta nacional de consumo. Me parece que es urgente que se levantó el año pasado, pero no se han dado a conocer los resultados actuales. Creo que se tienen que levantar cada semestre. Me parece que ese es un indicador duro. De nuestros niños, jóvenes, personas adultas, ¿qué porcentaje de la población en México está consumiendo drogas ilícitas? Me parece que tenemos que tener ese tipo de indicadores. No menosprecio las detenciones, los decomisos, pero si se decomisan 100 toneladas y hay 1,000 toneladas circulando, significa que no tenemos la eficacia que se requiere. De acuerdo con los indicadores que nos proporcionan las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de personas farmacodependientes, casi todos los colectivos con los que he tenido contacto, las ONGs y las clínicas, me refieren que año con año reciben a más personas y cada vez de menor edad. Entonces no veo pues que la meta final que decía en su momento de manera propagandística el expresidente Felipe Calderón, que la meta final de cualquier estrategia de combate a la inseguridad y al crimen organizado es que la droga no llegue a tus hijos, pues resulta que la droga sigue llegando. Y cada vez son más niños y jóvenes
los que están inmersos en este universo perverso del consumo de drogas, a pesar de los presupuestos, las muertes y el combate que se da de manera regular a los cárteles. Hemos hablado de los números, las cifras alegres, cómo se maquillan, de la extorsión, de la drogadicción. ¿Qué me dices sobre el rezago forense, en donde ni siquiera podemos identificar a quienes están y llegan a estar en los CEMEFOS? Hay algunos casos ya de crisis, como los que ha ocurrido recientemente en estados como Jalisco, que es un estado que tiene el país que cuenta con recursos. Tenemos una crisis de identificación forense. El número de personas que están siendo localizadas en las narcofosas o los cadáveres que son recogidos a pie de calle, México no tiene la infraestructura forense para poder darles un tratamiento humano, un tratamiento digno y de respeto hacia las familias de las personas que lamentablemente pierden la vida. Necesitamos adquirir las tecnologías que ya se utilizan en otros países para la rápida identificación de las personas que lamentablemente son asesinadas. Tenemos que invertir en las pruebas cruzadas de ADN para poder identificar a las personas que son enterradas en las narcofosas. La mayoría de las fiscalías del país carecen del personal adecuado, sobre todo antropólogos forenses, técnicos especialistas en este tipo de áreas, para que puedan realizar esta labor de manera más rápida. Incluso tendríamos que invertir, y si es que el Estado mexicano no quiere realizar la tarea, dotar a los colectivos de búsqueda de los radares de tierra, de los detectores de metano, los detectores de metales, que son herramientas que se utilizan en otros países para hacer la búsqueda y localización de las personas enterradas en las narcofosas. Hace falta voluntad política, se requiere invertir cuando menos el triple del presupuesto del que actualmente se invierte para poder apenas atender el rezago en materia de identificación forense. En América Latina ya hay experiencias exitosas. En Argentina, también en Sudamérica, en estos episodios de guerras civiles en Centroamérica y de la guerra sucia en Argentina, surgieron un expertise y una capacidad institucional para enfrentar ese tipo de rezagos y delitos. Entonces creo que México tendría que voltear hacia otros países de América Latina para ver cómo enfrentaron ellos este problema, porque hasta el momento pareciera que en México lo que buscamos es desaparecer a los desaparecidos. Sí. Como tú recordarás, en una presión en contra de Carla Quintana, la Coordinadora Nacional de Búsqueda, que se resistió a reducir de manera artificial esta cifra de personas desaparecidas. Entonces, por motivos políticos y de imagen, el gobierno federal se resiste a atender esta problemática, y me parece que es algo quizá de lo más lamentable a lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum le ha dado continuidad a la herencia que le dejó Andrés Manuel en este tema. Uy, no nos das un panorama muy alentador. David, es maquillaje de cifras, desaparecer a los desaparecidos, extorsión en aumento y bueno, el miedo que tiene la población, y es un poco inexplicable cómo a pesar del miedo, los números a favor de la popularidad de la jefa de gobierno federal pues siguen al alza, ¿no? Bueno, pues de percepción no se vive, hechos son amores y no buenas razones. David, te agradezco mucho el análisis, siempre puntual. Muchísimas gracias y buen inicio de semana. Igualmente, Jania, te mando un abrazo. Igual para ti, un abrazo apretado. Es David Saucedo, consultor y experto en temas de seguridad. Bienvenidos sus comentarios, opiniones y propuestas también. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan, están en Informe 24. Volvemos.